capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a estar leyendo del 26 al 29. Oh, alabado sea tu nombre, Dios mío, aleluya. Marcos capítulo 4, 26 al 29. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Como decía mi esposa y el pastor lo ha mencionado, estamos estudiando las parábolas. La parábola que me toca a mí es la parábola del crecimiento de la semilla. La parábola del crecimiento de la semilla. Una palabra profunda, una palabra que yo sé que Dios no va a hablar. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llenó en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, toma tu lugar, Dios mío, aleluya. Enséñanos, administranos, háblanos a través de tu palabra, Dios mío, aleluya. Señor, aclara cada mente y corazón, prepara para recibir de ti, Dios mío. Echa fuera todo lo que no es tuyo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar asiento. Parábola del crecimiento de la semilla. Esta parábola, si ustedes ven, es bien corta. Son 4 versículos que se encuentran aquí en Marcos. Y es una parábola que tiene algunos elementos. Habla del reino de Dios. Habla de un sembrador, una semilla que pasa por su ciclo. Amén. El crecimiento, y también habla de la cosecha. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Algo bien interesante de esta palabra y esta parábola, si nosotros hemos estado estudiando y leemos y escuchamos la parábola, toda parábola que Jesús daba, como mi esposa decía, era le daba hacia el pueblo, pero se lo explicaba a los discípulos, ¿verdad? Le daba la explicación. Esta es la única parábola que la Biblia no enseña, que Él se la explica a sus discípulos. Y entonces, como él no se la explicaba, entonces pues yo leí la palabra y busqué una información, y entonces comencé a meditar en la palabra. Estuve 2 días meditando en la palabra para ver qué es lo que Dios quería traer de esto, porque es una parábola sencilla, ¿no? Habla del reino de Dios. Sabemos que lo que es el reino de Dios. Y entonces, ¿qué tiene que ver una semilla que se siembra, hace su ciclo y después se hace planta, da fruto y se cosecha? Llega la cosecha y se saca de la tierra, ¿no? Amén. Y entonces yo me puse a pensar, y yo, bueno, Señor, ¿qué estás hablando de eso? ¿Qué es lo que tú nos quieres administrar de eso? Y entonces, después de 2 días, el Señor me habla y me dice, como dice en Mateos capítulo 11, pienso que dice, los misterios del reino es para ustedes, no para ellos. Los discípulos le habían preguntado al Señor: ¿por qué tú nos hablas en parábolas? Dice: porque los misterios ellos no lo pueden entender. Los misterios del reino solamente son para usted, el pueblo. Mira a su vecino y dígale: tú eres pueblo. Dile: tú eres pueblo. Dile: tú eres parte de este reino. Dile que el secreto te pertenece a ti, no a ellos allá atrás. Y entonces pues el Señor me comenzó a ministrar, el Espíritu Santo me comenzó a ministrar a través de esa palabra, y me dice: Elvis, el misterio está en la semilla. Interesante que Jesús hablaba mucho de la semilla. Si leemos antes de esta parábola estaba la parábola del sembrador, que regaba ¿qué? Semilla. Después de esta parábola está la parábola de la semilla de ¿qué? De mostaza. Pues entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que hay con esta semilla? ¿Qué nos está hablando el Señor con esta semilla? Y entonces comencé a estudiar, y entonces el Espíritu Santo me siguió revelando, y entonces
Entonces mientras él me decía, mira, es que los misterios están, es un secreto solamente para el pueblo. Para entender eso tenemos que acordarnos del tiempo pasado, en el tiempo cuando había reinados y había reyes. Tiene que entender que en ese tiempo el secreto del reinado, cómo se corría el reinado, los secretos más profundos, solamente algunos que estaban en el reino podían saberlo. Solamente eran los que estaban más cerca al rey. Eran lo que le daba consejería al rey. Era la familia del rey. Solamente los más cercanos del rey. Ahora mire su vecino y pregunta: ¿de cuán cerca estás tú a tu rey? Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre. Entonces él me decía a mí que el secreto está en la semilla. Y entonces yo empecé a buscar sobre la semilla. Y la semilla es muy pequeña. Hay algunas que son más pequeñas, como la de la mostaza. Aquí tengo un ejemplo, que como es una semilla, no sé si la pueden ver de ahí, pero está bien, no es importante el tamaño. Y no es el proceso. Aleluya. Lo repito, I should repeat that, right? No es importante el tamaño, sino lo que es importante es el proceso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces mientras Dios me estaba hablando de la semilla, sí estoy hablando de mí. No importa el tamaño. No, okay, so estamos hablando de la semilla. Gloria a Dios. Y entonces la semilla, el propósito de la semilla es para que dé fruto. Y a través de semilla a fruto hay un proceso. Ese proceso se llama germinación. En el proceso de la germinación de la semilla suceden varias cosas. En el proceso se necesita 3 elementos para que ejerce su propósito. Amén. Y esos 3 elementos, digan conmigo, el primero es agua. No, otra vez no los oigo, diga agua. Necesita agua. El segundo elemento que necesita, digan conmigo, no es un abanico. Pero esto lo que significa es aire. Digan conmigo, aire. Aire es oxígeno. Amén. Y también lo que necesita es una cierta temperatura. Amén. ¿Están conmigo? Y entonces mientras el Espíritu Santo me comenzaba a ministrar, y entonces él dice, mira, vamos a mirar. Entonces lo que sucede es que la semilla es plantada, y entonces lo que el agua hace, mientras la semilla está con el agua, esos 3 elementos tienen que estar trabajando unidos. Y entonces mientras el agua le comienza a llenar, lo que hace la semilla es que comienza a inflarse. Y cuando comienza a inflarse, llega al punto que se abre. Yo le hablo, es que explota. Y entonces cuando explota, esa semilla permite que el agua. Yeah, Terry, you're receiving this already, aren't you? ya algunos yo sé que ya lo están recibiendo. Y entonces cuando la semilla explota, el agua entra en la semilla. Y entonces la semilla lo que tiene adentro es que le llaman es un embrión de planta bien pequeño. Y ese embrión de planta bien pequeño, cuando entra al agua, entonces el agua cuando explota, entonces el agua entra en ese embrión. Y entonces cuando ese embrión está lleno de agua, es que comienza el crecimiento. Pero es importante el aire con el agua. Por eso es que la semilla necesita también el oxígeno, porque el agua lo que hace es que alimenta el sistema celular respiratorio de la semilla. Y entonces ese sistema la permite a comenzar a su germinación, su crecimiento. Y entonces el aire le ayuda en su crecimiento. Por eso es importante que la semilla, cuando es plantada, que no sea plantada muy profunda. Necesita estar cerca más al aire para que el aire, el oxígeno le pueda entrar y le pueda dar. Pero no puede estar muy arriba porque necesita el tercer elemento, que es la temperatura. La semilla necesita estar de 60. ¿Cuántos están conmigo? Están aprendiendo, están en la escuela, amén. Y entonces la semilla lo que necesita es 60 a 75 grados de calor para que pueda ejercer su germinación. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Y entonces, Señor, entonces ¿qué es lo que esto me dice a mí?
No sé cuántos ya están conmigo, pero ahí vamos a entrar ahora en la palabra. Y entonces lo que me está diciendo es que mira, tienes que entender algo. Ve que tú eres la semilla. Mira a tu vecino y dile: tú eres la semilla. Si no sabes que eres la semilla, tienen que entender algo. Olivita estaba un día en casa y estábamos hablando de eso, que nosotros somos semilla, porque cuando nosotros estábamos en la esperma éramos semilla, y entonces estábamos corriendo, y entonces había millones de esperma, pero nosotros somos los únicos que llegamos hacia el propósito, llegamos hacia el embrio. ¿Están conmigo? Y entonces quiere decir que nosotros no fuimos locamente hechos. Nosotros no simplemente aparecimos en este mundo. Mira a tu vecino y dile: mira, no es casualidad porque tú estás aquí. Dile, it wasn't a mistake. Porque cuando el sembrador planta, él planta con un propósito. ¿Cuántos están conmigo? Y entonces nosotros fuimos plantados en esta tierra. ¿Están conmigo? Quiere decir que hay un propósito para tu vida. Y entonces me dice: tú eres la semilla. Pero la semilla necesita entrar a germinación. ¿Están conmigo? Germinación, ¿tú sabes lo que es germinación? Es el estado ¿cuál es la palabra? La tengo aquí. No me quiero salir de eso. De inactividad. Okay. Es cuando sale del estado de inactividad a un estado de crecimiento y vida. ¿Están conmigo? Porque cuando nosotros somos semilla, estamos plantados en esta tierra, entonces estamos hasta el momento que entramos en el proceso de germinación en un estado de inactividad. Y entonces el primero elemento que necesitamos es el agua. ¿Cuántos están conmigo? Y entonces el agua, si yo leo en la palabra de Dios, el agua tipifica tres diferentes cosas. Okay, yo sé que a veces decimos que el agua es esto, que el agua es aquello, pero por la Biblia, el agua me dice a mí, en el Viejo Testamento, está en Salmos, está en Primera de Samuel, está en Isaías, que una de las cosas que se explica cómo es el agua son los problemas. David explicaba que estoy hasta el cuello y me siento que me estoy ahogando con las aguas de los problemas. Tipifica un proceso, un momento difícil. ¿Cuántos se han encontrado en esos momentos? En momentos difíciles, momentos que nos sentimos que estamos rodeados de problemas y pruebas, y nos sentimos que nos estamos ahogando en ese problema y no sabemos qué hacer. Dile, está en agua. Yo no sé cuántos están ahí, pero estás en el proceso de las aguas. Una de las segundas cosas también que representa el agua, de acuerdo a la palabra de Dios, es enemigos. David también lo explicaba, que me rodeaban como las aguas, los enemigos. Los enemigos también representa. Pero también el agua en Apocalipsis y en los Salmos representaba salvación. Entonces, si representa problemas y enemigos y también salvación, ¿qué quiere decir eso? Dios me está diciendo: mira, Elvis, tú eres la semilla, y cuando tú fuiste plantado en esta tierra, y entonces yo permito que las aguas te llenen, porque cuando las aguas llenan la semilla, causan que se expanda, y cuando llega el momento que se va a expandir, que ya no puede más, brota, rompe y empieza un crecimiento en ti. No sé cuántos están conmigo, pero Dios está diciendo que los problemas que han venido a tu vida, que los enemigos que tú sientes que te rodean, no sé si están conmigo, pero es un proceso que yo ha permitido para tu salvación. No sé cuántos están conmigo, porque no puede venir salvación sin el momento de agua, sin el momento de prueba, porque tiene que haber crecimiento. Tienes que morir, tiene que haber un rompimiento en ti. Gloria a Dios, aleluya. I don't know how many people are going through some issues.
going through some problems and you feel like you can't no more and you feel like you're drowning, I'm here to tell you right now that God is allowing it in your life. Dios lo está permitiendo en tu vida, porque lo que eso causa es que tú le des la gloria a Dios y tú recibas crecimiento. Hay dos razones solamente por qué Dios lo permite, y son esas dos: para la gloria y la honra de Él y para tu crecimiento. La semilla necesitaba el agua para entrar en el proceso de germinación, para entrar en el proceso de inactividad a crecimiento y vida. Tú necesitas, Elvis, las aguas en tu vida. Tú necesitas los problemas. Yo lo permito porque tiene que haber crecimiento en ti, y yo te tengo que llenar, y hasta el punto que tú tengas que explotar, porque cuando tú explotas y tú rompes, ya tú no depende del contenimiento que eres. I don't think they got that. No, mira, es que mira, la semilla, cuando es semilla, ella se cree que es todo. ¿Por qué? Porque es todo. Déjame explicarle algo. Porque ella sabe, la semilla, entiendan algo, la semilla tiene ¿cómo te dice? Todos los ingredientes que necesitan están en esta semilla. Dice por los científicos, dice que no solamente tiene la planta de embrión pequeño, pero todos los nutrientes que necesita para crecer, hacer una planta con éxito. Cuando yo digo una planta con éxito, es una planta que ya da fruto. Cuando ya la planta da fruto, ya llegó a su éxito. Entonces todos los nutrientes que necesita ya están en la semilla. ¿Entiende? Y ella sabe que lo que yo necesito lo tengo en mí. Pero ella no entiende que sí, tú lo tienes todo en ti, pero hay algunas cosas que van a erradicar, hay algunas cosas que van a promover, hay algunas cosas que van a ejercer un crecimiento en ti. Y es necesario que tú salgas de tu propia cáscara. God is good. ¿Se me están durmiendo o están conmigo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quiere que grita más fuerte? Preacher, preacher, como decía la predicadora. Y entonces el proceso de agua es necesario para que yo salga del yo, para que yo tenga rompimiento y yo entienda que, sabes que aunque yo lo tenga, pienso que lo tenga todo, cuando Dios comienza a llenar en mí, yo entiendo que, sabes que en verdad que aunque yo estoy preparado con todo lo que necesito para tener éxito, cuando Dios comienza a depositar en mí, hay un rompimiento, y ahora no es la cáscara que yo conocía, ahora no es solamente esto, pero hay algo más allá, hay algo más grande, hay algo más poderoso, hasta el punto que yo tengo que explotar. My God. Entonces dije, wow, that was one element. Un elemento, el agua. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están entendiendo? Y entonces el otro elemento que necesita es aire. El aire significa oxígeno. Y entonces el oxígeno se mezcla con el agua. Y entonces el agua que activa el sistema respiratorio celular de esa semilla, la ayuda, dice los científicos que le da la energía. Le da la energía para poder salir de la tierra. Esa mezclada con el oxígeno que ya le está dando de arriba para abajo. Y entonces se mezcla y el oxígeno le permite dar crecimiento. A un punto clave. Es importante de qué profundidad la plantes. Porque hay una diferencia en plantar a sepultar. Yeah, you got that. ¿Están conmigo? Porque cuando sepultas a algo, lo sepultas profundo a donde no le da nada. Y entonces cuando tú sepulcras algo, es a muerte.
Pero cuando tú plantas algo es para dar vida. No sé si están conmigo. Y entonces si yo cojo la semilla y la planto muy profunda, entonces el agua pueda que le llegue, pero el oxígeno no le va a llegar. Y como el oxígeno no le llega, pues entonces no da crecimiento. Y entonces es importante a dónde es que tú la plantas. No sé cuántos están conmigo. Amen. We're going to come back to that one because that's a good one. Amen. Quiero regresar a esa porque está profunda. ¿O la quieren ahora? ¿Cuántos la quieren ahora? ¿Cuántos dicen, dámela ahora? Gloria a Dios, aleluya. Entonces es importante. El oxígeno, la palabra a mí me enseña, que se lo voy a dar ahora. El oxígeno, la palabra más clara que a mí me enseña que es el oxígeno, es en el libro de Génesis. Dice que Dios formó de la tierra, del polvo al hombre, y sopló el aliento de vida en él. Y entonces quiere decir que ese oxígeno que está en nosotros viene de Dios. No sé cuántos están conmigo, pero ese oxígeno que están en mis pulmones no me pertenecen a mí, le pertenece a Dios. ¿Están conmigo? Porque es importante que la semilla esté plantada en un cierto nivel, porque necesita esa conexión con el oxígeno para que pueda tener crecimiento. I don't know how many are with me. Porque el agua le llega a todo el mundo. ¿Cuántos están conmigo? Porque los problemas le llegan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene enemigos. No sé cuántos están conmigo. Pero no todo el mundo tiene a Dios. Pero es importante. Yo, Señor, pues entonces, ¿qué me estás diciendo? Y me dice, mira, Elvis, lo más importante, me decía pastor, lo más importante es en el nivel que te plantes. Porque si te plantas muy profundo, entonces no estás plantado, estás sepultado. Si te plantas en mi palabra, en la iglesia, si decides servirme a mí, tú tienes que estar cerca de mí para recibir crecimiento. Porque hay algunos que creen que viniendo a la iglesia es suficiente, pero hay algunos que están sepultados en la silla que está a tu lado. I don't know if you're with me. But it's important for you to be close to God. Hay una sola manera que uno puede estar cerca de Dios, y es buscando su rostro. Y cuando tú buscas el rostro de Dios, como se comienza, es cuando tú comienzas como nosotros entramos. You just gotta worship. Tú tienes que adorar a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios y entender, porque no ves que sin oxígeno tú sabes que no puedes vivir. Porque tú sabes, si no tienes el respirar en tus pulmones, no tienes vida. Y entonces tú tienes que llegarte a Dios, acercarte suficiente a Dios para entender que yo no vivo si no es por Dios. Para entender que yo no puedo abrir mis ojos cada día si no es por Dios. Para entender que yo no puedo caminar si no es por Dios. Para entender que yo no puedo trabajar si no es por Dios. Que yo no puedo hablar si no es por Dios. Que yo no puedo ver si no es por Dios. Yo no puedo tener vida si no es por Dios. Si no fuera por ese aliento de vida que Él sopló en mí, yo no puedo existir. What am I trying to say? Estoy tratando de decirle es que el hijo y la hija de Dios entiende que su existencia completa depende de Dios. It's not about me. It's about God in me. ¿Están conmigo? No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios conmigo. Entiendan que yo no estoy diciendo tiene que ver todo con Dios. Porque si fuera todo con Dios, Dios no hubiera creado al hombre. Pero Dios quiere que tú seas parte de Él también. Por eso es que Él mandó a su único hijo que muriera en la cruz del Calvario. Porque you are
I don't know how many speak English here, but I got to say this in English because that's the way the Spirit is ministering it to me. So just throw it in the English that you can. And look at your neighbor and tell him, you are part of his plan. Come on. Tíraselo con el inglés que pueda. You are part of the plan. Está todo bien. Después que le salga y que tú entiendas que tú eres parte del plan de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Entonces el elemento tercero es la temperatura. La temperatura para la semilla, tener éxito en su germinación. La semilla tiene que estar de 60 a 75 grados. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando la temperatura está a 60, 75 grados allá afuera? ¿Cuánto le gusta la temperatura 23? ¿Cómo está allá? Yo creo que está 23 esta noche. ¿Cuánto le gustan eso? Pero algo sucede cuando hay calor en la temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Como que hay más sonrisa. Como que hay más vida. Ay, qué rico. Hay sol. Ay, qué calorcito más rico, más bueno. Aleluya. Como que el calor trae vida. No sé cuántos están conmigo. Aleluya. Como el calor, uno no se siente acobijado, no se siente encerrado. Porque con el frío uno se tiene que tapar la cabeza, se tiene que tapar el pecho, los pies. Algunos se tapan la cara, algunos los ojos. No sé cuántos están conmigo, pero hay un tapamiento, un escondito en el frío. Cuando uno anda en lo frío, cuando uno anda en la tiniebla, cuando uno anda sin ese calor, entonces está frío, está congelado. La Biblia a mí me dice, cuando habla de temperaturas, me dice en Apocalipsis, Dios mismo dice que yo prefiero que esté frío o caliente, pero que no esté tibio. Pero también Pablo le dice a la carta a Timoteo, le dice, es necesario que avivas el fuego que está en ti, porque hay algo con fuego, hay algo con calor que trae vida, hay algo con el calor que trae avivamiento, hay algo que cuando tú prendes el fuego en ti, algo se levanta, algo trae vida. No sé cuántos están conmigo. My God, my God, my God. Gloria a Dios, aleluya. Porque el calor trae vida. Y entonces la semilla necesita ese calor. Porque no ve que el calor con el agua y el oxígeno entra en ese proceso de crecimiento. Y entonces Dios me dice, mira, el reino de los cielos es como una semilla plantada. El reino de Dios eres tú. Mira a su vecino y dile, mira, el reino de Dios eres tú. Pero eres tú cuando cumples tu propósito. Oh, gloria a Dios, aleluya. Está diciendo que eres una semilla plantada. Cuando Dios dice que el reino de los cielos es como una semilla plantada, es que tú eres el reino de Dios aquí en la tierra cuando cumples tu propósito. Tú eres el reino, tú eres la semilla, pero es necesario que te permanezca en la tierra, en la agua. Que te permanezca en la tierra. Ve, es que el sembrador, él entiende que cuando él planta algo, lo tiene que dejar plantado en ese mismo lugar. Porque si lo planta, dice, como que lo quería más allá, y lo saca de la tierra y lo vuelve a plantar acá. Espera un momento y lo saca de aquí y lo planta acá. Y mientras él va sacando, él va plantando, la pobre semilla no puede entrar en su propio proceso de germinación. Porque el proceso se toma tiempo. En el proceso, no sé cuántos están conmigo. ¿Cuántos están conmigo? Pónganse de pie. Porque el proceso de la semilla
Es necesario que estés pasando por los problemas. Sí, vas a tener enemigos. La palabra no dice que tú vas a ser el amor de todo el mundo, en la sonrisa de todos. Vas a tener enemigos. Pero dice, pero mantente firme. No te muevas de donde yo te he plantado, porque es necesario. Estás en proceso de germinación y a través de eso vas a alcanzar tu salvación. Es necesario las aguas. Es necesario que mira, que te lleguen al punto que tú sientas explotar. Yo no sé cuántos se ha sentido que no están moviéndose. No se ha sentido que como que no hay crecimiento espiritual. No sé cuántos se han sentido que como que lo más que tratan, que se siente que no se están acercando a Dios. Por tantos problemas que hay alrededor de ti, por tantos enemigos que te sienten que te rodean. Pero Dios te está diciendo esta noche, estás en germinación. Aguántate. Dios está diciendo, pero mantente cerca de mí, porque yo soy el oxígeno que te da crecimiento. Yo soy el oxígeno que te da vida. El Espíritu Santo dice, y yo soy el fuego que te aviva. Yo soy el fuego que te aviva. Pero es importante que tú te mantengas en el fuego. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay algunos que dicen que la semilla, cuando entra a su proceso, entra en transformación. Pero yo digo que no. Porque la transformación es una metamorfosis. Una metamorfosis es cuando algo cambia de una cosa a una otra cosa completamente. La semilla no está en transformación. La semilla está en cambio hacia su propósito. No sé cuántos están conmigo. Porque lo que Dios quiere para ti, Él ya te lo puso en ti. Porque mira, como el agua, la semilla tiene ese embrión en él, que las aguas entran atrás del embrión. Tú tienes que entender que tú fuiste plantada en este lugar. Oh, gloria a Dios. David dice en los salmos que desde el embrión yo vi tus ojos. No sé cuántos están conmigo, porque en ese estado fue cuando Dios puso todo lo que tú necesitas para ejercer tu propósito. Cuando tú llegaste a esta tierra, tú llegaste con todo lo que tú necesitabas para ejercer el propósito, porque por eso es que estás aquí. No estamos aquí para hacer más dinero. No estamos aquí para hacerles más lindo, más linda de la tierra. No estamos aquí para hacerles más inteligente. Estamos aquí para ejercer el propósito que Dios puso en nosotros. Pero es necesario que nos conectemos con Dios. No sé a cuánto Dios le está hablando. Pero si Dios está ministrando tu vida esta noche, mientras el grupo entona una alabanza, yo quiero abrir el púlpito para que vengan al frente y se lo depositen en Dios. Y dígale: Señor, ¿sabes qué? Dame la fuerza que yo necesito, porque yo quiero ejercer el propósito por cual tú me has llamado. En este 2015, Señor, como Pedro se metió al agua, yo me voy a meter contigo. Ayúdame en este proceso. Dios te está diciendo: aguántate, que estás en germinación y pronto vas a dar fruto.
Glory to God, aleluya.